de los ejercicios, ¿sí? Recuerden, y digo esto a modo de resumen, que el examen, o sea, este jueves tenemos la peli de Marx, y el martes siguiente es el examen. El examen es en este horario en el que cursamos habitualmente, entre las 4 de la tarde y las 18, entre las 16 y las 18. O sea que en ese horario ustedes se tienen que conectar, descargar la actividad, completarla y volver a subirla, ¿sí? Tal cual hacen el resto de las tareas o ejercicios que han hecho hasta ahora. No necesitan estar conectados con cámara en ese momento ni nada, pero lo que sí es que ese es el plazo, ¿sí? No es a las 19 ni a las 12 de la noche, sino que el horario de entrega del examen es ese. Para eso, como les dije la clase pasada también, prevean estar en las mejores condiciones de conexión posibles, si tienen más de una opción de equipo, alguna compu o la casa de algún familiar, o una biblioteca, o en la uni, o en algún espacio en el que ustedes sepan que lo pueden hacer y conectarse con mayor seguridad, excelente. Pueden ocurrir eventualidades siempre, sobre todo quienes vivimos en la Patagonia, hasta el viento nos lleva la conexión a veces, pero bueno, también es nuestra responsabilidad que así como este es el formato en el que estamos cursando, es la herramienta que tenemos, prevean en lo posible y en última instancia tener datos del teléfono para poder hacerlo. Como les dije la otra vez también, son 10 puntos, de esos 10 puntos tienen una primera opción que es alguna opción múltiple, que puede ser verdadero o falso, ABC, marcar distintas opciones, ¿sí? Como una más sencilla, que es de correcto o incorrecto, y una que vale más puntaje, que es la justificación de esa respuesta. Esto quiere decir que cuando yo responda a la pregunta, tengo que argumentar por qué creo que eso es verdadero o falso, o por qué creo que esa es la opción y no otra. Y esto implica ampliar mi exposición de los saberes sobre el autor o sobre la problemática sobre la que me preguntaron, ¿sí? Cuanto más completo esté eso, mejor. Eso habla también de sus lecturas, de lo que hayan podido estudiar, etc. La idea es que no copien textual, ¿sí? Yo sé que ustedes van a tener los materiales, de hecho, en algún sentido es un examen a libro abierto, porque yo no estoy ahí para controlarlo, pero no quiero que respondan copiando textual de los materiales. Tiene que ser una respuesta elaborada por ustedes, ¿sí? Donde se vea que hay un mínimo ejercicio de argumentación. Bueno, y esto puede implicar también, digamos, traer algún otro tema, por ahí la respuesta sobre eso me queda medio corta, entonces quiero mostrar también algún, no sé, algún elemento que tenga más que ver con el contexto o con los intereses del autor, algún elemento con el que quiera ampliar, también puede quedar adecuado. Sí, Guillermo. No, sí, le quería consultar las justificaciones o cosas van a tener un mínimo o máximo de cuánto podemos escribir. Sí, yo le puse aproximadamente 100 palabras, creo. ¿Por cada uno? Sí. ¿O en total? Ah. Sí, que son más o menos 2 párrafos. Una cosa así, como 7, 8 renglones. Es algo así. Digo, la idea es que no me pongan, no sé, es la opción A porque la B es incorrecta. Bueno, no. ¿Por qué? ¿Cuál es el interés del autor? ¿Sí? ¿En qué contexto lo desarrolla? ¿Por qué se hace esa pregunta? Si tiene un concepto espejo, no sé, quizás hay una pregunta sobre solidaridad mecánica y entonces en la respuesta yo puedo aprovechar para exponer que hay otro concepto que es la solidaridad orgánica, digo, por mencionar una cosa. Intenten construir respuestas argumentativas, ¿sí? Que den cuenta de eso que estudiaron. Igual ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y lo otro que
Puede parecer una obviedad, pero no, es que como son 10 preguntas, intenten, lo que yo hago habitualmente como estudiante que también rinde exámenes, es hacer una lectura rápida del examen y voy viendo con cuál me siento más cómoda. Pueden ir por orden, pueden empezar por la que les parece que saben más. Intenten fijarse un tiempo para estar con cada pregunta, porque no sirve de nada que desarrollen 3 preguntas con una súper justificación si después no llegan a las otras, ¿sí? Entonces, hay un momento donde la respuesta se tiene que cerrar para que yo pueda continuar con la pregunta siguiente. Digo, porque es un error que se comete a menudo, que es me reconcentro, quiero hacer la mejor respuesta, poner un montón de información y cuando me doy cuenta se está terminando la hora y a mí me falta la mitad del examen. Bueno, eso no sirve tampoco. Entonces, fijar 10 minutos, si se toman 10 minutos para cada pregunta y para releerla, les queda incluso para hacer un último chequeo antes de entregar, ¿sí? Es un tiempo más que razonable. Bueno, como les decía, les compartí hoy una guía de preguntas posibles o que les sirva a ustedes como orientación y lo traje para conversarlo ahora. El examen incluye toda la unidad 1 en la que trabajamos este eje de no es natural, ¿sí? O de la construcción social de la realidad. Ahí vimos el concepto de sentido común, lo vimos desarrollado por distintos autores cuando trabajamos con los fragmentos sobre sentido común y conocimiento científico. Aprendimos que es un conocimiento socialmente construido, poco estructurado, que no es un conocimiento sistematizado, ¿sí? Que no se expone a validación académica, es decir, que en algún sentido no se juzga su verdad, sino su utilidad. Decíamos que hay algunos autores que hablaban de justeza práctica, hablan otros de acervo de conocimientos, ¿sí? Son todos esos saberes que nos permiten desenvolvernos en la vida social como agentes competentes. Esto es no quedar como unos desubicados, poder comprender las situaciones, adecuarnos a los distintos contextos en los que nos movemos, desempeñar distintos roles en los ámbitos en los que nos movemos. Todo eso forma parte de nuestro sentido común y sabemos que es útil fundamentalmente para nuestra vida diaria. Ahora, también aprendimos que para hacer conocimiento científico requerimos algún grado de rigurosidad y que en ese sentido la sociología, las ciencias sociales en general, nos invitan a hacer este ejercicio de desnaturalizar. Desnaturalizar implica dejar de pensar que todo lo que sucede a nuestro alrededor es algo dado, o es ahistórico, o obedece a las fuerzas del cosmos, para pensar que efectivamente todas las personas le atribuimos a nuestra vida social sentidos, interpretaciones, le aportamos nuestra propia mirada, y que en ese sentido, eso que nos parece obvio, tenemos que tratar de mirarlo con otros ojos, ¿sí? Poder hacer este ejercicio como de extrañarnos, de pensar que eso podría ser de otra manera. Ahí también aparece el concepto de imaginación sociológica de Mills, que tiene que ver con esto también, de tomar esta distancia entre aquello que es próximo y que nos parece dado, para poder pensarlo de otros modos. Y otro elemento que vimos en esa primera unidad, sobre todo está en el texto de Giddens, pero creo que aparece en más de un momento, es el concepto de estructura social, ¿sí? Que dijimos que tiene que ver con esta gran fotografía que en algún sentido proponemos ver, que es encontrar las regularidades, ¿sí? La sociología va a intentar no solo interpretar situaciones cotidianas, hay algunas corrientes más micro de la sociología que sí lo hacen, pero le va a dar un gran valor o un gran papel, sobre todo lo vimos con Durkheim y con Marx, a la estructura, que es todo ese andamiaje de valores, de normas, de saberes, de códigos compartidos,
que nos ubican en determinada posición social, y que sostienen de algún modo nuestras interacciones. Lo vimos con Durkheim a través de los valores y del peso que tiene la estructura en nuestras acciones, ¿sí? Incluso con el concepto de hecho social. Lo vemos en Marx con la estructura de clases, con la idea de que hay normas, valores, estructuras incluso jurídicas que sostienen el orden de clase y en la cual los sujetos se mueven. Y que esa estructura es lo que nos permite situar todas esas experiencias individuales que tenemos en estos contextos sociales más amplios. Otro de los, entonces recuerden que de esa primera parte vimos el texto de Giddens, de qué es la sociología, vimos el que es un formato más tipo cuento de No es natural de Marqués. En el texto de Giddens también vimos las experiencias de amor y matrimonio, salud y enfermedad y crimen y castigo para hacer este ejercicio de desnaturalizar. Trabajamos también con el video de Darío Zeta, donde a la historia de Vincent Marqués le sumaba el concepto de orden y el de poder, para pensar que ese sentido común, además de darnos herramientas para nuestra vida diaria, también responde a un ordenamiento que nos antecede y donde el lenguaje ordena ordena toda nuestra vida, poniéndole nombres a las cosas, jerarquizando, permitiéndonos nombrar, incluso hay un poco que dice, bueno, aquello que no se puede nombrar es algo que no se puede pensar ni siquiera, ¿no? Es algo que no podemos esbozar, entonces el lenguaje es algo que además ordena el mundo y expresa relaciones de poder, que es como también otro concepto que seguramente en su carrera va a volver una y otra vez. Y vimos también en esta unidad con el texto de Rémy Lenoir, del cual además tienen los fragmentos en el ejercicio de fragmentos sobre sentido común y conocimiento científico, vimos también con Rémy Lenoir la idea de que las ciencias sociales construyen un objeto, que eso se hace a partir de distintos procesos. A ver, desde el sentido común se construyen ideas o conceptos que además después la sociología o las ciencias sociales retoman. En ese caso, vimos con él el ejercicio que hace de desarmar el concepto de edad, y cómo a lo largo de la historia esa idea de que tenemos determinada cantidad de años y de que eso nos ubica dentro de cierto grupo, etcétera, obedece a construcciones sociales y a distintos procesos que se dan en determinado momento histórico. Lo vimos en relación con el surgimiento de los registros civiles y el nacimiento de los estados, las disputas con la Iglesia Católica en ese contexto por el registro de los nacimientos, y él lo va desarrollando después con el nacimiento del concepto de infancia, de adolescencia, con la disputa respecto de qué es ser adultos mayores, por ejemplo, ¿sí? Fue desarrollando a partir de ese concepto que nos puede parecer a priori natural, que es la edad y la idea del paso del tiempo en el cuerpo y en la mente, cómo distintas construcciones sociales y distintas coyunturas atraviesan ese concepto. Entonces, por ejemplo, nos podría tocar una pregunta o una intervención como la siguiente, que sería establecer un verdadero y falso y por qué. Y acá retomamos a Giddens y podríamos tener una consigna así. Según Giddens, la sociología nos permite tener conciencia de la diversidad y las diferencias culturales a la hora de un abordaje profesional integral, ver el mundo social desde muchos puntos de vista. Una segunda opción, evaluar el diseño, implementación y efectos de las políticas públicas. O 3, comprender mejor nuestra propia experiencia individual desde una perspectiva psicoanalítica. ¿Qué opciones
elegirían como verdadero o falso, o si tuvieran que decir si estas afirmaciones son verdaderas o falsas. Esto está en uno de los primeros textos que leímos. ¿A alguien le suena o algo les hace ruido? No sé si alguien ya empezó a estudiar algo. La última no es. Bueno, ahí André nos da la primera pista. La última no es. ¿Por qué no es? Porque el psicoanálisis hace un estudio individual, la sociología del estudio colectivo. Bien, entonces, tenemos una primera pista y es, sabemos que la última no va porque el psicoanálisis corresponde a otra disciplina que no tiene que ver con la sociología, o que al menos la sociología se ha esforzado mucho en tomar distancia de ella. ¿Y de las otras dos qué les suena? La segunda no estaría mal, porque en realidad el estudio sociológico nos permite hacer eso. Así que no sé si es la correcta, pero no creo que, no me parece que esté mal. Bueno, para cuando vuelvan a leer, efectivamente las opciones, podemos ponerle A y B, son correctas las dos, la tercera no. Está detallado en el texto que leímos de Giddens y está en una de las actividades que hicimos sobre Giddens también, la enumeración de para qué cosas nos sirve la sociología. Y en este caso, si tuviéramos así sin ningún otro elemento, podríamos decir que la 1 y la 2 son correctas y la 3 es falsa, y en este caso podríamos poner, si tomamos la totalidad, tendríamos que decir que la afirmación es falsa, porque si bien la 1 y la 2 se corresponden con aquello que Giddens detalla, piqui piqui, y desarrollamos por qué, en el caso del punto 3 no corresponde porque pertenece a otra disciplina, ¿sí? Esa sería la justificación. La consigna podría decir, indicar cuáles son las opciones correctas, ¿sí? Depende de cómo esté redactado. Ahí sería falso, se podría decir, porque dentro de las tres hay una que no es correcta. Exacto, en este, si estuviera así solo, para mí corresponde poner que es falso y decir cuál es el componente que le hace que la afirmación sea falsa. Ahí sepan también que además cuando si tenemos dudas, porque puede haber preguntas que sean menos, hay algunas que son muy obvias y hay otras que no son tan obvias, y ahí también está el valor de la justificación, ¿sí? Más allá de que, así como nadie aprueba todo el examen solo por acertar al verdadero o falso, sí puedo tener dudas respecto de la afirmación, pero en la medida en que pueda desarrollar la justificación, eso también tiene un valor. Uh-huh. Bueno, sobre esta lo conversamos un poco recién, pero también siguiendo a Giddens, la estructura social esto también fue pregunta de uno de los trabajos, un conjunto aleatorio de acontecimientos, un edificio de personas, espero que nadie marque esa opción, o aquel marco que contiene y se nutre de nuestras acciones al tiempo que estas son estructuradas por él. No tiene carácter físico, sino que se conforma a partir de la regularidad de nuestras acciones. Están todos muy silenciosos, en este caso la respuesta correcta es la 3, ¿sí? En ese caso, habría que hacer una justificación de la que nosotros consideramos correcta. Exacto, entonces en este caso es la 3, señalamos cuál es la opción que hemos elegido y lo que correspondería es que ampliemos, ¿sí? Se puede parafrasear, que es desarrollar el concepto con otras palabras, con mis palabras, sumar algún elemento, ¿sí?
algún otro concepto que esté vinculado, algún otro elemento que aparezca en las lecturas de Giddens, o incluso mencionar algo sobre por qué no es otra de las opciones. Bueno, en este caso son muy obvias, pero podríamos incluir en la respuesta que no es ninguna de las otras opciones por esto o por lo otro, ¿sí? Qué sé yo, podríamos decir que no es un conjunto de aleatorio de acontecimientos porque de hecho la estructura refiere a las regularidades de la vida social, ¿sí? O a aquellos elementos que se reiteran y que nos permiten tener como una fotografía de la vida social. Entonces, cuando justifico, amplío la respuesta, sumo otros elementos del autor o desarrollo también por qué no son alguna de las opciones, alguna de las otras opciones. Bueno, acá ya pasamos. Sobre la unidad 1, hasta acá, de las preguntas que aparecieron, no de los ejemplos, sino de las preguntas o los temas que están incluidos. ¿Alguien tiene alguna duda sobre sentido común, sobre construcción social de la realidad, algo? No, yo tengo que volver a leer. Bueno, eso sí. Revisar todo de nuevo. Sí. Sí, Bueno, avanzamos. Fue bastante amena la unidad 1. Creo que se pone un poco más picante. Bueno, y después tenemos en la unidad 2, hay como un primer momento donde lo que dijimos es, bueno, hasta acá es como la unidad 1 viene a ser como siempre el enganche de la sociología, ¿no? ¿Cuál es la propuesta? Mirar la vida social de otro modo, que eso que compartimos, sobre lo cual todos opinamos. Bueno, todo eso para hacer conocimiento científico o tener algún tipo de validación requiere estar en el marco de una disciplina. ¿Cómo surge esa disciplina? Bueno, en la primera parte de la unidad 2 lo que vimos es que hay una serie de procesos históricos que van a dar forma a ese contexto que los padres fundadores de la disciplina están observando, ¿sí? Y que muchas de esas transformaciones llegan con sus ideas hasta nuestros días, ¿sí? De hecho, muchas hoy nos parecen naturales, para seguir con los conceptos de la unidad 1, nos parecen naturales porque así es como hemos crecido, ¿no? Nacimos en estados-nación, con ciertas características, no hemos nacido en un sistema estamental, sabemos que hay trabajadores, que hay empresarios, ¿no? Bueno, todo eso para nosotros no es una novedad, pero para nuestros autores sí lo era. Y se dieron una serie de transformaciones propias de la modernidad que dan surgimiento a eso. Vimos dos grandes hitos que dan forma al proceso de la modernidad y que llegan hasta nuestro presente, que son la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Entonces, un punto posible, para volver con esto, podría ser, enumere al menos 3 características o elementos relevantes de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial que aporten a la comprensión del contexto de surgimiento de la sociología. ¿Alguien se anima a tirar 1, 2, 3 elementos de cada uno de estos procesos que digan, bueno, esto y esto de la Revolución Francesa fueron fundamentales para el escenario que va a venir después? Uno, por ejemplo, sería la secularización. Bien. O sea, otro sería el paso de el nacimiento de la burguesía, digamos, y en detrimento de el campesinado, del campesinado. Sí. Y otro, la caída de los estados nacionales, me parece, en cuanto a la Revolución Francesa. Y en cuanto a la Revolución
revolución industrial, el expansionismo, por ejemplo, porque hay una búsqueda de nuevos espacios, digamos, geográficos para colocar toda la mercancía, digamos, que se produce durante la revolución industrial. Sí, la expansión, también también el contexto en el contexto de los países occidentales y no occidentales, digamos, la aparición de no la aparición, sino como de alguna manera la visualización, digamos, o sea, existe el otro, hay otros, no solo está Occidente, sino que también están los no occidentales, que bueno, después va a ser el surgimiento, la génesis de la antropología, ¿no? Y me falta uno más. Sí, algo que puede parecer como medio obvio, pero ¿cuál es como el hito de la revolución industrial? ¿Qué cambia que permite que se modifique exponencialmente la Los medios de producción? producción, las formas de producción. ¿Qué Cambia se...? todo el sistema. Exacto, hay La como... máquina de vapor, Exacto, ahí está. telar Sí, era, sí. La máquina de vapor, como dice Guillermo, lo que permite es transformar la escala de lo que se produce, ¿sí? Hay una revolución en términos técnicos, ¿sí? Del pasaje de ciertas herramientas que se utilizaban a la máquina de vapor, que lo que permite es que se multiplica exponencialmente aquello que se puede producir. Entonces, si antes producía cada zapatero un zapato, de repente se empieza a producir a escala, ¿sí? Podemos producir cientos de zapatos. Eso obliga a reorganizar, por un lado, el modo en el que se produce, y por otro, buscar esos nuevos territorios que mencionaba Elena recién. Y después, Volviendo a la... yo quería agregar algo. Y Sí. también con respecto a las clases, digamos que es como que lo que era la esclavitud pasa a ser vasallaje y lo que era vasallaje pasa a ser clase obrera o proletariado, ¿no? Con Bien. con las distintas evoluciones. Digo, desde mi sentido de clase, me pongo en el lugar de... Está bien, sí, yo quería agregar sobre eso que trae Janina, a lo que decía Elena, una cosa para más corregir, no es el fin de los estados, de hecho es más bien el inicio del proceso de los estados, pero sí lo que cambia es el modo de organización del poder, ¿sí? En la Revolución Francesa se va a dar como nacimiento al formato de las repúblicas, cuando se venía de sistemas monárquicos con otras características, y empieza como más la idea de la participación, ¿sí? De la división de poderes, etc. Y hay un elemento fundamental que faltó en ese listadito, que podríamos pensar que es la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Se acuerdan que veíamos que el feudalismo era una estructura donde lo social, lo político y lo económico estaba todo junto, ¿sí? Se conformaba en algún sentido como una unidad y se pertenecía a determinado estamento, ¿no? Había una relación con la tierra, una relación entre los siervos y los señores feudales, una forma de trabajo, un ciclo de vida como muy arraigado en la naturaleza, y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano va a pasar a decir que somos todos formalmente libres iguales, ¿sí? Que a partir de ese momento todos tenemos el mismo valor, lo cual es lo que va a dar nacimiento, digamos, va a dar la libertad necesaria para el surgimiento de las clases sociales, porque hasta ese momento la pertenencia a determinado grupo era de nacimiento, ¿sí? No era algo a lo que yo podía llegar por mucho trabajo, ¿sí? Tenía que ver con la herencia y con la pertenencia a determinado grupo. Entonces, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano nos va a poner a todos en igualdad formal, vamos a descubrir después,
además de que esos todos también vimos que eran varones, y eso va a permitir que después existan estos trabajadores, ¿sí?, formalmente libres, que van a ser necesarios para esta nueva organización fabril. Y además, en ese periodo de la Revolución Francesa también empieza a cobrar relevancia el concepto de propiedad privada, ¿sí? Aparece la idea de la propiedad como algo a defender prácticamente en el mismo nivel que la vida, ¿sí? Cuando hasta ese momento también era una idea que funcionaba de otra manera, ¿no? El siervo arrendaba la tierra, de alguna manera pertenecía a la tierra del señor feudal, ¿no? Era como un mueble que venía con ese territorio, y había otros vínculos ahí, que no era de contratación, como va a ser después en el mundo fabril, sino que hay una relación mutua como de servidumbre y protección, ¿sí?, que van un poco de la mano. Bueno, volví a la diapositiva anterior, entonces eran, ¿cuáles son los aportes de la Revolución Francesa y Revolución Industrial? Procesos sociales que dan origen a la modernidad, que son estos que estamos mencionando. Ahí también Elena había sumado lo de la secularización, que es este pasaje de una mirada muy centrada en lo religioso, a una mirada donde son los sujetos quienes están en el centro de la escena, la idea de la razón, de la producción de conocimiento. También va a haber como un nuevo lugar, y habíamos mencionado también en clase luego también la imprenta, ¿sí?, todos los procesos que dan mayor difusión y divulgación a la posibilidad de la lectura. Sí, Andrés. Profe, me quedé por ahí pensando en la pregunta anterior, y en realidad, si uno se pone a pensarla, la invención de la máquina a vapor no contribuyó al surgimiento de la sociología, sino que contribuyó a la urbanización y al surgimiento del proletariado. O sea, en realidad la sociología surge como consecuencia secundaria, digamos, de la Sí, máquina. sí. En realidad, la idea es que mencionen elementos relevantes de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial que sumen al entender el contexto de surgimiento de la sociología. Entonces, bueno, de la Revolución Francesa es el cambio en la estructura de clases o en el modo en el que pertenecemos a determinado sector social, el modo en el que se describe la relación con la propiedad privada, por ejemplo, el modo en el que se organizan los estados, y de la revolución industrial podemos pensar en las nuevas clases sociales, la organización del trabajo fabril, y esa organización del trabajo fabril requiere lo de la máquina de vapor. Ninguno de estos elementos se dieron para que nazca la sociología, nos permiten a nosotros decir, en este contexto donde hay trabajadores que hasta hace un tiempo vivían en el campo y vivían según el ciclo de la tierra y se debían lealtad con el señor feudal, de repente están sueltos en una ciudad, que están haciendo, que tienen otros horarios, que tienen otro ritmo de trabajo, que su trabajo no les pertenece, que no tienen otra cosa de que trabajar que no sea en las fábricas. Ese es el contexto en el cual nuestros autores empiezan a hacer preguntas, ¿sí? No es que, me parece bien la aclaración, no es que ese es el origen de la sociología, ese es el contexto en el cual los autores empiezan a hacer preguntas. Sí me parece importante tener claro el contexto, porque si no parece que los autores un día se levantaron y dijeron, uy, ¿por qué será que, no? ¿Qué es el plusvalor? No, Marx empieza a ver, bueno, ¿y por qué todas estas personas están viviendo así? Podríamos pensar, si quieren, cuando vean la película en estos días, o el jueves, ¿por qué todas estas personas viven hacinadas acá? ¿Por qué se enojan y se pelean con el dueño de la fábrica? ¿Por qué se mueren en el medio, no? O Durkheim podría pensar, bueno, ¿por qué todas estas personas ya no encuentran
motivos para vincularse con los otros. ¿Por qué si antes la sociedad se vinculaba de esta manera, ahora no encuentra valores y normas comunes, ¿no? O, siguiendo a Weber, ¿por qué los sujetos responden a esta forma de organización? ¿Cómo se construye la autoridad? ¿Cuáles son los motivos que orientan las acciones? ¿No? Estas preguntas que se hacen tienen que ver con un contexto de cierta conflictividad que es producto de un escenario nuevo. Entonces, pensar ese contexto es lo que nos permite como esbozar por qué nuestros autores se hacen esas preguntas. No es una relación de causa y consecuencia. Bueno, una vez que completamos este escenario, y con lo que mencionábamos recién, pasamos a pensar en los temas que les interesan a nuestros autores. ¿Cuáles son los principales intereses y conceptos de los 3 autores clásicos que vimos? ¿Cómo define Durkheim los conceptos de solidaridad orgánica y solidaridad mecánica? ¿Por qué le interesa desarrollar estos fenómenos vinculados al lazo social? Recuerden que Durkheim contrasta estos 2 tipos de organización social en realidad, y él va a decir que las sociedades más primitivas o tradicionales tienen un tipo de solidaridad o un tipo de vínculo, que es la solidaridad mecánica, que es por semejanzas, es decir, que los miembros de esa comunidad son muy parecidos entre sí, entonces aquello que los une tiene que ver con que comparten una conciencia colectiva muy fuerte, valores, normas, criterios, códigos comunes, y que en las sociedades más grandes, modernas, en aquellas que están siendo alcanzadas por este capitalismo que describíamos recién, hay otro tipo de vínculos. Y lo que dice es que esa forma de solidaridad es orgánica porque lo que sucede es que la división del trabajo, producto de esta nueva forma de producir y de organizarse, lo que genera es interdependencia. Entonces yo me sostengo unido a las otras personas porque nos necesitamos mutuamente, porque cada uno de nosotros cumple una función, ¿sí? Pensando en esta metáfora anatómica que usa, dice, bueno, esas sociedades son como los distintos órganos de un cuerpo, ¿sí? Cada uno cumple una función, y eso lo sostiene unidos porque en esa interdependencia es donde encuentran la lógica de su funcionamiento. Y lo que le interesa fundamentalmente es ese lazo o esa unión, ¿sí? ¿Qué es lo que les sostiene unidos? ¿Qué es lo que observa una sociedad con más conflictos, al menos aparentemente, que en otros momentos, ¿sí? Por estas diferencias que menciona. Y por eso le interesa la pregunta respecto del lazo social. Vimos en ese momento también que analiza bastante el derecho y cuáles son los tipos de derecho que se corresponden o que expresan mejor ese tipo de sociedad, y va a decir que el derecho penal es el propio de estas sociedades tradicionales o estas comunidades más pequeñas que tienen conciencias colectivas muy fuertes, valores compartidos, donde la ruptura de esos códigos daña fuertemente, dice, esa conciencia colectiva o esa moral compartida, y entonces requiere algún tipo de sanción. En sociedades donde esa conciencia colectiva es menos fuerte, un derecho restitutivo puede ser suficiente porque lo que permite es que continúe funcionando, ¿sí? Se restablece de alguna manera aquello que había sido interrumpido y permite continuar con el funcionamiento de esa vía social. ¿Cómo define Durkheim el hecho social? Vimos acá en las reglas del método sociológico que él hace un esfuerzo, es quizás de los 3 el que hace el esfuerzo más grande para tratar de delimitar el campo de la sociología, por establecer cuáles son los contornos de esa disciplina y distinguirlas, como decía Andrés al principio, de otras disciplinas como puede ser la psicología o la ciencia política o la economía,
Y entonces hace este ejercicio de escribir las reglas el libro que llama Las reglas del método sociológico, que es cuáles serían los pasos para analizar la vida social. Y su propuesta es hacerlo de alguna manera como espejo del trabajo que en ese momento hacen las ciencias naturales. Entonces se propone una ciencia con objetividad, y entiende que el hecho social, que es eso observable o el objeto de estudio de la sociología, son esas formas de sentir, de actuar, de pensar, que no son, como que no pueden analizarse en términos individuales, sino que el individuo se encuentra constreñido, ¿sí?, o cohesionado a actuar de esa manera. Y que eso lo podemos encontrar incluso, o especialmente en la ruptura, ¿sí? Cuando desobedecemos esa norma o eso esperado, es donde encontramos como la fuerza de ese comportamiento que tenemos de modo habitual. En Weber responde a otra tradición, más del mundo alemán, que se suele desarrollar como histórico-comprensiva. Si bien trabaja como en el campo de la sociología o aparece esa idea, no tiene un interés por presentarse como con el método de las ciencias naturales, porque pertenece a otra tradición, y le interesa en realidad ver más el sentido de las acciones, pensar cómo socialmente se construye y se interpreta el sentido de las acciones. Para eso usa una herramienta como más plástica quizás que la propuesta que teníamos en Durkheim, que son los tipos ideales. Construye estos tipos ideales que son herramientas, ¿sí?, para la interpretación, donde toma ciertos rasgos de un fenómeno que le interesa y de alguna manera los estiliza, toma cierta característica que es la que le llama la atención, y eso le permite de alguna manera tomar los rasgos propios de cierto fenómeno para poder representar algo de ese proceso que está viendo. Así desarrolla los tipos de acción social, los tipos de dominación. En ambos casos le interesa mucho el formato o el tipo que establece, como que le pone de nombre legal racional, que para él es el propio de la modernidad, la idea de la racionalidad, la evaluación de que nuestras acciones responden a una lógica de costo-beneficio, ¿no? Quiero lograr determinado objetivo, y para eso el mejor camino es hacer esto, esto y esto, y esa estructura legal, racional, burocrática, para él es también la que ordena la vida social capitalista y moderna, pero también encuentra que hay acciones que responden a valores, ¿sí? Con el objetivo de lograr determinado fin, yo oriento mi acción en función de determinados valores, pero que también hay acciones afectivas, ¿sí?, donde quizás no aparecen los fines, los medios, ¿no?, la lógica racional con la cual se entiende al sujeto moderno sobre todo, sino que me guío por otras emociones. Y esto no quiere decir, volviendo a que son los tipos ideales, que todas estas formas no aparezcan después mezcladas, ¿sí? Los tipos ideales son herramientas para analizar algún proceso de la vida social. Eso no quiere decir que estos tipos puros existan en la vida real. Del mismo modo, podríamos pensar con Durkheim que existen formas de solidaridad orgánica y mecánica en distintos ámbitos, ¿sí? Solo que los autores dicen, esto es propio de determinado momento histórico, y esto es propio o es lo que predomina en este otro momento histórico o en este otro tipo de comunidad. ¿Sí? Nosotros podemos pensar para nuestra vida ámbitos en los cuales nos vinculamos con otros, otras, porque nos necesitamos mutuamente, y otros ámbitos donde somos muy parecidos y nos une esa similitud, ¿sí? La idea es que todas estas son herramientas que no describen la vida social, sino que nos intentan ayudar a analizar esos procesos.
Entonces, acá la propuesta de Weber, a diferencia de la de Durkheim, es más de este tipo, ¿no? Histórico-comprensiva, tiene otros interlocutores en términos de teoría, y entiende, y no le parece un obstáculo, que la vida social responde a elementos multicausales, ¿sí? Que no hay una sola cosa a la que le podamos atribuir el funcionamiento de la vida social. En ese sentido, respecto de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, el autor rastrea en términos históricos que hay una ética, un modo de comportamiento, de valorar la vida social, de moverse, de evaluar las acciones, que es propio del protestantismo, que indicaba que lo que agradaba a Dios era trabajar mucho, gastar poco, y en todo caso reinvertir para poder seguir trabajando, y que esa ética que estaba vinculada con lo religioso, con valores, con ideas, con dogmas, fue afín, dice Weber, al desarrollo del capitalismo. ¿Sí? Le vino bien, podríamos decir, para ponerlo como en términos más coloquiales. ¿Sí? Usa un concepto que es el de afinidades selectivas. Dice, bueno, este proceso de alguna manera alimentó este otro. En ningún momento dice, el capitalismo surgió porque hubo una ética protestante. ¿Sí? Hay un montón de elementos, nos diría Weber, con los cuales podemos explicar el surgimiento del capitalismo. Uno de ellos fue que coincidió con esta ética protestante, y lo analiza desde los valores, desde las ideas, ¿sí? Desde esos elementos que se conjugan y que pueden ponerse en diálogo. Marx, para pasar a la pregunta siguiente, es quizás el que está menos preocupado por pensar si es una disciplina, no es una disciplina. Marx era filósofo, era economista, era sociólogo, era politólogo, o sea, depende de cómo lo miremos, tiene muchísimos desarrollos, pero sí veíamos con los autores que estuvimos leyendo que sí podemos encontrar una sociología, en el sentido de que podemos pensar las relaciones sociales, cuál es el orden en los distintos momentos de la sociedad, cuáles son los modos de relacionarse de los sujetos. Y Marx parte de otra perspectiva teórica y filosófica distinta a la de los dos autores que vimos antes, que es el materialismo histórico. Y en este sentido vimos que está discutiendo con otros autores de la filosofía alemana, como Hegel, que le daban un papel preponderante al mundo de las ideas. Y en el caso de Marx y Engels, van a partir de las condiciones materiales de vida de los sujetos, ¿sí? El modo en el que los sujetos trabajan, viven, duermen, comen y resuelven sus necesidades es para él lo que determina después cuáles son sus ideas, cuál es su conciencia, cuáles son sus creencias y cuál es la estructura incluso del Estado, la estructura jurídica, la estructura de la administración. ¿Sí? Es lo material lo que determina la superestructura, que es el mundo de las ideas. En ese sentido, Marx está muy involucrado, no solo en términos teóricos, sino en términos de acción política, con su supuesto teórico, que es que hay una situación de injusticia por la cual la burguesía, que es esta nueva clase, se ha apropiado de los medios de producción, y describe otra clase, que es la clase obrera o el proletariado, que solo tiene para ofrecer su fuerza de trabajo. Y estas son las dos grandes clases que para él ordenan las relaciones las relaciones sociales y económicas en el capitalismo. Son aquellas que han nacido de todo este proceso que describíamos antes, del fin de los estamentos, de la igualdad formal, etc. Voy a armar el link antes de que esto se nos descojeringue.
Lo pongo acá en el chat y cuando se nos cierre esta conversación, si todavía me quieren escuchar, se van a la otra reunión. Entonces, Marx entiende que de estas dos clases hay un proceso que es el de la lucha de clases, que es que hay una tensión que se va produciendo entre las condiciones en las que los sujetos producen y los modos en que se vinculan, ¿sí? Describe para cada momento histórico, porque también está entre sus intereses la historia, para cada momento histórico la relación entre las fuerzas productivas, que dijimos son el estadio de las herramientas, la tecnología, la capacidad de producir, y las relaciones de producción, que son los vínculos que se derivan, o los acuerdos que se derivan de ese estadio. Se van generando tensiones que generan nuevas relaciones y nuevos modos de producir. Podríamos pensar entonces, siguiendo esa lógica, que los saltos en la tecnología, por ejemplo, el descubrimiento de la máquina de vapor, como decíamos antes, genera una transformación en las fuerzas productivas que requiere o que entra en colisión con las relaciones sociales de producción que hay hasta ese momento, ¿no? La máquina no hubiera servido de nada en el contexto rural, estamental, ¿sí? La máquina o el escenario fabril requería estos trabajadores formalmente libres que describe Marx. Entonces, en esta tensión es que las sociedades avanzan o se transforman. Vimos también que entiende entonces que esto es una situación de injusticia, así aparece en el manifiesto comunista que ustedes tenían para leer. Es lo que, junto con Engels, escribe en ese manifiesto con una intención política, ¿sí? Que entendían que esa situación de injusticia tenía que resolverse en favor de la clase obrera, y que esa situación iba a llevar a una tensión que en algún momento iba a derivar en la revolución proletaria, en el comunismo, ¿sí? Todo ese proceso que estuvimos conversando y que aparece como más claramente en la película. Entonces, para pensar ejemplos respecto de Marx, una pregunta podría ser, para Marx, el punto de partida de su teoría es considerar A, las condiciones materiales de existencia, el modo en el que las personas viven, trabajan y satisfacen sus necesidades; B, la destrucción inmediata del Estado; o C, la armonía entre capitalistas y obreros. Y yo me quedaría con la A. Bien, Elena. En cualquier momento. Elena. Ah, porque Elena ya se ha pasado a la otra sala. Ah, puede ser. No, Bueno, no. vamos a la otra reunión. Bueno. ¿Cómo decía la pregunta? Bueno, ahí era para Marx, el punto de partida de su teoría es considerar A, las condiciones materiales de existencia; B, la destrucción inmediata del Estado; o C, la armonía entre capitalistas y obreros. Vos habías elegido la 1, ¿o no? La condición que decía. Las condiciones materiales de existencia, bueno, está la aclaración, es decir, el modo en el que las personas viven, trabajan y satisfacen sus necesidades. Claro.
porque, o sea, Marx lo que plantea es em, que no existe, o sea, él habla de la propiedad colectiva y no de la propiedad privada, entonces él está totalmente en contra del capitalismo, que está a favor de la propiedad privada. Entonces, partiendo de esa base, y la 2 tampoco, porque él no habla de la abolición del Estado, o sea, habla de un sistema de organización donde haya una distribución, o sea, que el trabajador se le distribuya en función de lo que produce, no que se le pague o sea, hablaba de la distribución. O sea, una Ujú. de las 3 grandes cosas que se le atribuían a Marx, o por lo que más se le pega al comunismo, es que estaba en contra de la propiedad privada, que estaba en contra de la unidad familiar, cuando planteaba todo lo contrario. Decía que el obrero no podía disfrutar de su familia. Y la tercera creo que la religión, si mal no recuerdo. Entonces, por eso me parece que la primera, De la patria. la patria, claro, entonces Esto que trae Janina está en el video de Darío Zeta, en el que es sobre el fantasma del comunismo. Aprovecho y lo traemos. Janina contaba estos 3 elementos, que era que las cosas que se le objetaban era la idea de que estaba contra la propiedad, y en realidad ahí lo que dice es, está en contra de la propiedad privada, porque entiende que eso es una apropiación inicial, hay como un robo, entiende Marx, que hace que algunos desde el punto de partida tienen algo y otros no tienen nada, y que eso fue con violencia, digamos, hay como un rastreo histórico que está en un capítulo que se llama La acumulación originaria, y en realidad hay otras formas de propiedad, ¿sí? Se expresa contra la propiedad privada porque entiende que es la forma capitalista, pero que hay otras formas de propiedad, como podría ser la propiedad colectiva. Se dice que el capitalismo está en contra de la familia, y ahí dice, en realidad el obrero no tiene familia porque no tiene tiempo para estar con su familia. El sistema, dice, hace que sean quienes menos pueden compartir o disfrutar de eso, y la idea de que se está contra la patria, y en realidad dice, bueno, el capital no tiene patria, responde, por eso se forman las organizaciones internacionales. Dice, en realidad los estados están atravesados por esta diferencia entre las 2 grandes clases, y lo que debería suceder es que los obreros del mundo se unan para terminar con esa opresión. Si hubiera que contestar esta pregunta, entonces, retomando un poco lo que decía Janina y cómo lo podríamos responder, podríamos decir, la respuesta correcta es la 1, el punto de partida son las condiciones materiales de existencia, empezando porque la perspectiva de Marx es el materialismo histórico, ¿sí? Y entonces esa es la primera pista fundamental. Su perspectiva teórica es que el punto de partida son las condiciones materiales, el modo en que las personas viven, trabajan y satisfacen sus necesidades. Y sí es verdad que él entiende que la revolución proletaria implica primero tomar el control del Estado, y que haya una propiedad estatal de los medios de producción, pero que la llegada del comunismo va a ser innecesaria la existencia del Estado. Hay una idea de que el Estado debería terminar desapareciendo porque es la forma propia del capitalismo burgués, pero eso de ninguna manera es inmediato, ¿sí? Sería el resultado de una sociedad sin clases. Y desde ya que Marx no concibe ninguna forma de armonía entre capitalistas y obreros en su desarrollo, se considera incluso que todo lo que aparecen como mejoras en las condiciones, él entiende que de todos modos solo mitigan una situación que es estructuralmente injusta. Entonces, en ese caso podríamos referir para responder a la perspectiva teórica del autor, algún otro concepto que desarrolle. Bastante de esto va a aparecer también en la película. Podemos mencionar diferencias con otros autores, digo, si no se me ocurre nada más para poner, podemos contrastar con cuáles son las perspectivas teóricas de otros de los autores que
pedimos, ¿sí? Intentemos, insisto, en que la respuesta sea propia y sea argumentativa, ¿sí? Que nos permita desarrollar aquellas cosas que hemos leído y aprendido. Durkheim, los hechos sociales deben ser tratados como cosas. Verdadero. Bien, estas son las más difíciles de justificar después, pero bueno, ahí está la magia. ¿Qué podríamos decir sobre esto? Que es su planteamiento metodológico, digamos. Bien. Porque justificarlo habría que preguntarle a él. No, bueno, pero en función de lo que sabemos, vos decís es un planteo metodológico. Bien, es correcto. Ahí podríamos empezar entonces por decir que Durkheim es, de los autores que vimos, quizás el que hace un esfuerzo más grande por sentar las bases de la disciplina, que para eso desarrolla una obra que se llama Las reglas del método, ¿no? Como diciendo, bueno, hace un esfuerzo por construir esta disciplina con el mayor nivel de objetividad posible, y que para eso, dijimos, intenta hacer un paralelismo con las ciencias naturales, y que para eso él cree que tiene que haber algo que podamos observar y que de alguna manera sea indiscutible, ¿sí? Y entonces define que los hechos sociales son el objeto de estudio de la sociología, y ahí podríamos poner cuál es la definición. Bueno, Durkheim va a entender por hechos sociales todos esos modos de hacer, sentir, pensar, que de alguna manera nos obligan a actuar de determinada manera, que funcionan, que nos anteceden, que son exteriores al individuo, ¿sí? Todos esos elementos que aparecen en las definiciones son relevantes para poder ampliar la respuesta. Durkheim y Marx son de nuestros autores los que más peso le dan a la estructura, ¿sí? A todos estos elementos que son exteriores y anteriores a los sujetos. En algún sentido, a los dos se les critica o se les ha objetado que hay como poca libertad en su teoría para la acción de los sujetos. En ese sentido, Weber tiene como, por la tradición en la que se inscribe, tiene más trabajado esta idea del sentido de las acciones, de las expectativas mutuas en el sentido de qué es lo que representa, qué obedece, es menos determinista, ¿sí? No cree que las cosas responden a una sola causa o que se dirigen hacia un solo lugar. Se inscribe en otra tradición y en ese sentido tiene como distintos elementos. De hecho, a Durkheim se le criticaba mucho esto, y en uno de los textos leímos que un poco su respuesta tiene que ver como, él dice, bueno, si no hay reglas claras, en este contexto de conflictividad que vemos, para él no puede haber libertad, dice como, bueno, libertad es poder tomar decisiones en función de ciertas reglas claras y compartir esos criterios comunes, y Marx llega incluso a desarrollar la idea de que existe algo que es la falsa conciencia, que es que por el tipo de trabajo que realizamos y el modo en el que se organiza la producción, la alienación y demás conceptos que vimos un poco más superficialmente, estamos de algún modo engañados, ¿no? Nuestras acciones son falsas hasta que podamos comprender cabalmente cuál es la posición que ocupamos. Entonces ahí ambos el concepto de estructura tiene mucho peso. Podríamos en una respuesta traer algo así, sin desarrollarlo tanto, pero vamos, ¿sí? Decir, bueno, los hechos sociales deben ser tomados como cosas. En este esquema que propone Durkheim, la estructura tiene un peso muy grande, algo que también vimos en otro autor como Marx, dio ideas de cómo responder trayendo elementos que den cuenta de las cosas que hemos estudiado. Bueno, esta un poco la anticipé también antes. Para Weber, la ética protestante implicó una ética del trabajo
y la austeridad afín al desarrollo del capitalismo, una religión con gente buena, una única causa del capitalismo. Y digamos que la división de los protestantes tenían que ver con la ética y las diferencias que tenían de la inclusión de la iglesia dentro del poder político y la dominación. O sea, ahí es donde, digamos, rompe el sector protestante con la iglesia católica. Parten de ahí, o sea, la riqueza, el oro, la venta de favores y perdones, o sea, por ahí pasa el protestantismo. Ahí hay una ruptura, que es lo que se llama Reforma Protestante, como decía Janina, donde se dividen las iglesias cristianas, por ponerlo muy brutalmente, y Weber estudia 4 de esas denominaciones de lo que se llama protestantismo histórico, que eran, bueno, los calvinistas, ¿sí?, los metodistas, y lo que analiza es cómo esa ética que decíamos de trabajar para agradar a Dios y de ser austeros, él habla del ascetismo, ¿no?, que es como una vida sin lujos, sin gastos, etcétera, muy dedicada al trabajo, pero vinculada al dogma de esa religión, que era que Dios esperaba de nosotros mucho trabajo en la tierra, y que la posibilidad de llegar al cielo dependía de eso y solo se iba a constatar en el final del recorrido. Dice Weber, esa ética coincidió con el proceso de desarrollo del capitalismo y de alguna manera fueron afines, decía antes, ¿no? No dice que es la única causa del capitalismo, ni siquiera dice que sea la principal causa del capitalismo, ni la idea de que haya un dogma hace que él tenga alguna valoración sobre eso, pero sí dice, estos 2 procesos se dieron de algún modo concomitantes porque tenía sentido, ¿sí?, o se alimentaban mutuamente. El capitalismo también necesitaba, como Dios en este caso, necesitaba gente que trabajara mucho, que gastara poco, que volviera a invertir en ese trabajo. Entonces él encuentra esto que llama afinidad electiva, que es como una manera de no decir porque pasó esto, que sería una relación causal, pero sí que esos procesos se fueron alimentando mutuamente. Entonces ahí podríamos responder con esos elementos que corresponde al uno y también decir que en la mirada de Weber hay un papel muy relevante de la historia y de las ideas, que en general sus explicaciones son multicausales, que le interesó en su trabajo el sentido subjetivo de las acciones, y eso nos permite ir ampliando esa justificación. Creo que esta era la última. Bien. Bueno, ya probamos. Bueno, la idea es esa. Piensen que tienen a favor que van a tener un tiempo relativamente largo para lo que hay que escribir. Lean, vuelvan a leer los textos. En general, casi todas las respuestas y preguntas están en alguno de los trabajos que fuimos y fueron haciendo a lo largo de la cursada. Sirve tener resúmenes, intenten, quizás les sirve hacerse de cada autor algo así como un mapita conceptual para tener las ideas principales, así a la hora de responder alguna cosa, puedo tener presente, por ejemplo, con qué otros conceptos de ese autor se relaciona. Nada, esos son elementos que sirven y después al día del examen ordenarse. Me parece fundamental los tiempos o unos tiempos aproximados para cada respuesta. Les voy a compartir, para quienes no estén por acá, la peli para que vean. Está buena, la pueden compartir con alguien que no sea de la materia, es una ficción finalmente, así que está interesante. Lo peor que puede pasar es que
se les duerma la pareja o el amigo o amiga que tengan por ahí cerca. A quienes están por acá les esperamos el jueves en el aula 26. ¿Alguien tiene alguna otra duda, pregunta de los temas? Profe, por mi parte tengo una duda sobre el trabajo del fantasma. Ok. O sea, la primera parte sobre el video va bien. La segunda parte me cuesta enganchar. Bueno, hoy le contesté a alguien más sobre eso. No llegué a corregir esos, arranqué corrigiendo los de plusvalía. La segunda pregunta era más porque es un tema que ha aparecido en discursos políticos más contemporáneos, como de nuevo la idea de que hay algo así como el comunismo dando vueltas. Entonces me parecía interesante si ustedes lo habían escuchado, si tenían alguna idea sobre eso y demás. No hay una única respuesta correcta. Si no se les ocurre nada, creo que Guillermo me preguntó hoy más temprano sobre eso, no importa, no la contesten, digamos, no hace a la teoría, era más como una inquietud, porque es algo que estuvo ausente durante bastante tiempo y volvió a aparecer ahora. Sí, Guillermo. Sí, no sé si nombrar lo que encontré, porque es como medio de ser la respuesta, pero porque me genera dudas si estaría bien. Porque ponele el presidente, cuando se habla muchísimo del comunismo, pero nunca argumenta sobre el comunismo. Antes son insultos, gritos, etc. Lo único que encontré que como concepto al que agarra son los colectivismos, pero no. Claro. Si bien sí entra, no sé si sería tanto. Sí, no es una pregunta, a ver, era más una pregunta, no es tan teórica, sí, era más, me atrevo a hacerla porque la carrera de ciencia política, con lo cual me imagino que nadie piensa que va a ser mala palabra ni nada. Sí, un poco pensaba en eso, que es que ha aparecido de nuevo después de bastante tiempo que estaba como medio en caída la idea de que exista algo así como comunismo planificado dando vueltas. Y como dice Guillermo, suele aparecer en los discursos políticos últimamente asociada a esta idea del colectivismo, e incluso a la idea de que el Estado es un Estado comunista, ¿no? Aunque un Estado grande es un Estado comunista. Nada, me parecía interesante para leer reflexiones. No hay respuestas correctas o incorrectas, sino una reflexión de contexto. También lo que no sé si se asociaron o no es, viste que hace poco dio el discurso en las Naciones Unidas y cuando hablaba criticando las críticas que le hacía a las Naciones Unidas, un poco se pueden atar a lo que decía Marx sobre la final destrucción del Estado cuando los proletarios se levanten y se comuniquen, etcétera, etcétera. Pero lo hice tipo como que la ONU se ha vuelto tan comunista que va a terminar en eso, una cosa así. Ok. Sí, nada, y si se animan y quieren escribir como una reflexión, a mí me parecía interesante como personas que somos de nuestro tiempo, también para pensar que los autores que leemos escribieron hace un montón de tiempo, y lo seguimos leyendo porque creemos que algunas de las preguntas que se hizo, además de que con un conocimiento más enciclopedista que tienen las carreras, lo seguimos leyendo porque creemos que algunas de las preguntas que se hicieron pueden seguir sirviendo para pensar nuestros contextos actuales, y para eso hay como que también ponerlos en contexto. Entonces me parecía interesante esta idea de que, después de ver el video de Daria Zeta, que habla de este fantasma del comunismo, que es algo que no se puede agarrar, que no tiene cara, ¿no? Que está como poco claro, y que ha vuelto a aparecer en esta idea, como decía Guillermo, bajo la idea del colectivismo, o ahora en la ONU también, ¿no? Como esos otros aparecen siempre como asociados a una serie de ideas negativas. Me parecía interesante para traerlo. No tiene respuesta correcta e incorrecta, si no la quieren contestar, no la contesten, no hay ningún inconveniente.
Sí, quizás la primera, que es la que mencionaba Janina respecto de esas 3 observaciones, nada, está bueno, más, eso sí está como en el desarrollo teórico de Marx, la idea de la propiedad, la familia, la patria, me parecía más interesante. Si se animan, buenísimo, y si no, no hay problema con eso. Bueno, si después tienen, si en estos días tienen alguna pregunta concreta, me pueden escribir, no hay inconveniente. Algunos los veré el jueves. Y bueno, y mañana es la marcha federal universitaria. Si pueden y quieren sumarse, en casi todas las ciudades del país hay algún punto para encontrarse con otros y con otras. Y bueno, más allá en esto me parece que más allá de las posiciones, es un espacio que habitamos, que nos ha formado, que incluso en los traspiés que podemos tener a veces a lo largo de la carrera, que es que dejamos por un tiempo y volvemos, o hay materias que completamos y otras que no, todo eso también nos forma como ciudadanos, ciudadanas, nos permite encontrarnos con otras, así que creo que hay algo de comprometernos con la participación en el bienestar de la universidad y en que pueda seguir adelante, que está bueno, así que les invito a quienes quieran y puedan participar mañana en sus lugares, y a los trelewenses, nos veremos por aquí. Guillermo. Sí, no, una duda del manifiesto. Tipo, cuando hablas sobre el momento ideal, que sería que desaparecieran los capitalistas y cada persona sea productora y al mismo tiempo se mantenga eso. Se me confundió un poco el tema de plusvalía. Cuando habla, como que no habla el tema de las materias primas y los costos de tipo como que dice todo lo que no es la ganancia del salario del obrero es ganancia del empresario. Sí. Como que no en ningún momento abarca la... creo que es porque es muy específico, pero sería muy específico. Pero es como eso, me quedo por fuera. Ay, no sé si entendí la pregunta. La plusvalía sería la diferencia, es lo que habitualmente podríamos llamar ganancia, que sería, bueno, si sacamos todos los gastos de materias primas, etcétera, todo eso que finalmente se queda el capitalista es algo que le llama plusvalía, ¿sí? Es como el valor extra. Es sacando todo el resto. Sí, es ese valor extra, lo que dice es, si uno fuera dueño de los medios de producción, todo el valor que ese elemento tiene, que es el producto del tiempo que te llevó, del esfuerzo físico que le pusiste, ¿no? Es el trabajo humano abstracto, todas esas cuentas que hace, te da determinado valor. Ahora dice, el obrero fabrica 7 sillas, pero su salario le permite comprar media silla, y aún así el capitalista se queda con todo esto, que tiene que ver con qué es el que pone. Hoy, con la lógica nuestra, podríamos decir, bueno, es el responsable, es el que arriesga, ¿no? Bueno, todos los discursos vinculados a cómo funciona la lógica empresaria, pero si nos ponemos en contexto, Marx lo que está como develando, que para el momento sí es una novedad, es ahí hay una situación de injusticia que es inicial, que es que el dueño es el que pone siempre las condiciones, y que realmente le paga una porción muy pequeña de ese valor que el trabajador produce. Sí, Janina. A mí el concepto de plusvalía nos ha dado a la clase trabajadora la posibilidad de pelear por la cantidad de horas de trabajo, por la obra social, por el derecho al aguinaldo, o sea, un montón de derechos que, si bien lo que planteaba el comunismo era sobre la ganancia que te genera lo que produzco, no me llevo ni siquiera un 10%, entonces quiero más, quiero esto, que era lo que, bueno, planteaba Marx. A ver, el obrero trabajaba 11, 12, 14 horas, no tenía
derecho a estar con su familia. En cambio, el burgués podía ir de vacaciones con sus hijos. Entonces, eso, digamos que como que la plusvalía, cuando hablamos del fenómeno de la plusvalía, ha sido, si bien no se ha podido negociar con el capitalismo, sí se le ha ido quitando de a cuentagotas algunas cosas que le ha permitido a la clase obrera tener mejorías en las condiciones. Eso es lo que yo entendí de la plusvalía. O sea, planteado obviamente Sí. en el siglo XIX por Marx y traído al siglo XXI. Él entiende efectivamente, sí, lo que es interesante, y a diferencia quizás después de lo que fue sucediendo, como dice Janina, después en los hechos lo que sucedió es que los socialismos reales se dieron en países que no tenían las características que Marx imaginaba. Él creía que las contradicciones iban a ser muy fuertes en los países muy industrializados y que ahí es donde se iban a dar las revoluciones. Finalmente las revoluciones que conocimos se dieron en países altamente rurales, como Rusia, China, Cuba, ¿sí? No se dio en Inglaterra. Entonces, después el devenir terminó con otras situaciones donde efectivamente lo que hemos ido viendo, como dice Janina, son formatos más de socialdemocracias o peronismo en Argentina o el nombre que le quieran poner, que fue formas de mejoras en las condiciones de trabajo de los trabajadores, con las opiniones que después cada uno puede tener sobre eso. Lo que sucedió es que se sostuvo el esquema capital-trabajo con distintos niveles de intervención de los estados en pos de eso. Marx entendía que eso, que hoy llamamos ganancia y que nos parece que es un derecho propio de la burguesía o de los empresarios o de quienes invierten, era un robo. Y lo denunciaba como un robo, ¿sí? No lo dice así como con medias tintas. La plusvalía es algo que el capitalista le expropia al trabajador. El trabajador produce 7 sillas y cobra por media silla. Y no tiene silla en su casa, ¿no? Eso es lo que está diciendo Marx públicamente. Entonces, él entiende que eso, de hecho pensaba que suele aparecer este debate cada vez que hay un paro grande nacional, que es, hoy se perdieron tantos millones de pesos, en el caso de Argentina podemos pensar, y que ahí es como la oportunidad donde decimos, bueno, lo que genera riqueza y valor es el trabajo, no es la inversión, la especulación financiera, ¿no? Finalmente es el trabajo, que es un poco lo que decía Marx. Parece que es como el único momento del año donde aparece visible que quienes producen riqueza son los que trabajan, fabrican, siembran, ¿no? Y no solamente la idea de que es el dueño quien se tiene que quedar con eso. De todos modos, Marx lo hace además con estudios muy rigurosos de economía, esto que nosotros vimos medio por encima sobre el valor de uso, el valor de cambio, el dinero como equivalente en el capital, es un libro súper económico, y lo analiza con mucho detalle, y lo mismo hace con, ese mismo ejercicio hace con la plusvalía, para analizar cómo es que se da esa apropiación. Y aparece esto también en otros elementos que están en la obra de Marx y de Engels, como es la herencia, ¿no? Él dice, bueno, la idea de que haya una ley por la cual yo le puedo dejar a otro mi propiedad privada, es algo que la burguesía ha diseñado y redactado para perpetuar su posición de burguesía, ¿no? Por eso, quienes alguna vez heredamos algo, estamos en mejor posición que aquellos que nunca van a tener nada para heredar. Cada uno lo hará en su escala, ¿no? Algunos heredan millones, otros capaz heredan un departamentito y otros no tienen nada para heredar. Lo que dice es su propuesta era que había que abolir la herencia, porque en realidad eso lo que hacía era sostener la desigualdad de clase. Entonces había ahí como muchos elementos que entran en ese análisis. En principio sí lo que es importante es entender que para él eso es estructuralmente injusto y que no imagina como unas medias tintas respecto de eso. Nada, presten atención en la peli, a ver si la puedo cargar ya ahora, cuáles son el contexto de vida de los trabajadores, cuál es la diferencia. Marx
vivía en determinadas condiciones, y Engels es hijo de un empresario, entonces tiene como otra posición económica, como que descubre a la clase obrera, pero en realidad él no pertenece a esa clase, con lo cual hay cosas bien interesantes ahí para ver. Y después está muy bueno ver los intercambios con otros autores de su época, y toda esta idea de que para Marx la intervención en aquellas cosas que escribe y en la teoría que desarrolla es una intervención que tiene objetivos políticos, ¿sí? El manifiesto, como lo indica, es una obra de agitación política, la escriben para formar un movimiento. Sí, Guillermo. Sigo. ¿Cómo es esto? ¿Dónde queda toda la parte de lo que es el trabajo por dentro del Estado, en los conceptos de obrero, proletario, etcétera? Porque el Estado termina siendo una herramienta capitalista, pero es como, también me queda por eso. Si analiza a los trabajadores estatales, decís. A los trabajadores administrativos, por así decirlo, que no producen cosas que sean materiales o se vean físicamente con él. No, en ese momento entiendo, hasta donde me dan mis conocimientos, que no es algo de su interés. Sí que la estructura del Estado para él está armada como tal para garantizar la continuidad de la clase, de la burguesía, de sus negocios, toda la estructura, digo esto, desde la herencia hasta el modo en el que funcionan las fábricas, la legislación sobre la propiedad privada, etcétera, lo analiza como algo que está pensado y ejecutado en función de la burguesía, pero no, pensemos que son estados mucho más incipientes que los que tenemos nosotros, con lo cual no había ningún tipo de intervención, no había regulación laboral, nada que podamos pensar más en estos términos que decía Janina, de mejoras en las condiciones de los trabajadores. Todo eso no está. Entiendo que no es objeto de su análisis. Quizás sí a posteriores. No, si le quería preguntar si tenía si sabe algún libro o algo que lo actualice más a la actualidad esto. Déjame pensarlo y te sugiero alguien que lo mire más desde hoy. Bueno, ánimo con el estudio, miren la peli cuando puedan, y si hay alguna duda o algo concreto, ya saben que me pueden escribir por acá por el campus, ¿sí? Perfecto, profe. Muchas gracias. Un abrazo. ¿Sabe algo del paro? Mañana es la marcha, pero no tengo como mucha más información que eso. Porque me habían dicho algo de que si vetaba hacían paro, y hoy a la mañana salió lo de que lo van a vetar. Así que... Sí, lo van a... No, ahora supongo que están todas las energías puestas en la marcha de mañana, y después la verdad que no sé cómo sigue. Bueno. Cualquier novedad que tenga les comparto por el aula. Chao, profe. Bueno, gente, nos vemos. Espero que estén muy bien. Hasta el martes. Hasta el martes.